Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos y, en primer lugar, necesito o debo agradecer que se me haya invitado aquí, tanto por poder asistir al arranque de este proyecto tan motivador y lo interesante de la propia jornada, como por tener la oportunidad de venir a Granada, que llevaba muchísimos años sin venir, y obviamente en cuanto me dijeron de venir ya dije sí, sin ningún problema. Por lo tanto, pues agradezco mucho tener esta ocasión y voy a intentar compensarla en la medida de lo posible, un poco abordando lo que se me ha planteado que haga en esta mesa, ¿no? Del leitmotiv que tiene la jornada, personas, bosque, agua y madera, pues me van a permitir que hable de las personas, del bosque y de la madera, y el agua pues lo deje un poco, ya que llevo 4 meses sin ver el sol en mi pueblo, y si me he venido un poco para el sur es para no tener que hablar tanto de agua, ¿no? Es cierto que dentro de un mes la echaremos de menos, pero la verdad es que este otoño e invierno nos ha llegado bastante bien de agua. Me voy a quedar entonces con personas, bosque, agua y madera, y voy a hablar fundamentalmente de lo que sé o de lo que he podido medir en estos años o en los proyectos en los que estoy y he trabajado, que tiene que ver fundamentalmente con Galicia, el lugar del que vengo, y que en muchos casos comparte o no comparte características con lo que se pueda tener aquí. Es decir, en algunos aspectos, pues la tipología de la propiedad, la tipología del clima, el tipo de producciones, pues puede ser que no tengan nada que ver con esto. También es cierto que hay 2 maneras de aprender, que es por analogía y por oposición, ¿no? Entonces, probablemente algunas cosas sirvan para la analogía y otras sirvan para el contraste o para la oposición. Y un poco en eso voy a hacer. Pero independientemente, probablemente una de las cosas de fondo sí que puedan ser extrapolables o al menos puedan dar ideas o algunos aspectos que sean de interés pues, para el proyecto y para esta zona, ¿no? Utilizando estos gráficos que intentan explicar el tema de la despoblación o de la poco población en algunos lugares, pues utilizo este mapa en el cual se marcan algunas de las áreas con mayor o menor población. Eso no quiere decir que fueran despobladas, algunas ya tenían poca población inicialmente, pero bueno, aparecerían ahí algunas zonas, sobre todo ese interior ibérico, esa zona de la raya entre Portugal y el noroeste en el noroeste ibérico, y bueno, veríamos que Galicia tampoco está especialmente coloreada. También es cierto que este tipo de estadísticas suelen ser engañosas porque la despoblación depende de la escala a la que la estemos midiendo. No olviden que en Galicia, si uno tira del nomenclátor del INE, la mitad de los núcleos de España en el nomenclátor están en Galicia. De los núcleos de población de España están en Galicia. Algunos tendrán 3 habitantes, pero en nuestra dispersión hay cerca de 30.000 entidades de población en Galicia de todos los tamaños que nos podamos imaginar, excepto grandísimas ciudades, ¿no? Y la despoblación, a veces, si la medimos en término municipal, podemos ver que el término no ha variado, pero, sin embargo, cómo se ha movido la población dentro de su término municipal sí que importa. Y si uno se imagina, cuando estudia en química, la reacción en cadena, que desde un átomo van surgiendo, bueno, pues esto ocurre al revés. Desde una población muy dispersa se va produciendo una serie de sucesivas concentraciones. Primero se pasa de la casa o del caserío a la aldea, de la aldea se pasa a lo que nosotros llamamos la vila, digamos ya es un pueblo, de la vila ya va a la cabecera del ayuntamiento, de cabecera del ayuntamiento va a cabecera de comarca, de cabecera de comarca va a la capital de provincia, de capital de provincia ya va a la gran ciudad, a otra comunidad autónoma o a otro país, ¿no? Entonces, ese proceso es una despoblación que no es de un solo salto, sino que gradualmente va habiendo. Y áreas que aparentemente no aparecen en las estadísticas como despobladas, sí que están surgiendo esa graduación de cómo la población se va moviendo. Y no es tan importante, a mi gusto, el cuánta gente hay, sino cómo es esa gente. Y por eso pongo esas pirámides de población que vienen de una publicación de Recaño, en el cual se ve clarísimamente que ya no solo la cantidad, sino la tipología de la población que tenemos, las que indica realmente dónde está el riesgo de despoblación. Y en esa violeta se ve muy bien, estas que le llaman espacios rurales en riesgo de despoblación irreversible, es que no solo es que tengamos poco, sino lo que tenemos es una pirámide absolutamente envejecida. Y me gustaría que quedaran un poco con esta imagen, porque luego les enseñaré alguna otra que ya tiene que ver con propietarios forestales y
veremos exactamente a cuál de ellas se parece un poco más. Entonces, es muy importante estos dos conceptos. Galicia, desde el punto de vista de la vegetación forestal, y esto es el mapa del inventario forestal continuo que estamos realizando en colaboración con la Xunta de Galicia. Este es el mapa de 2022, estamos a punto de publicar el de 2023, porque vamos a ir generando una serie de mapas anuales. Sí que vemos que a veces tenemos la dispersión de la producción forestal, digamos, no es homogénea en el territorio. Y tenemos, como ven ahí, toda esa zona azul clara, fundamentalmente dominadas por eucalipto, están siempre en la zona de costa, y hay otras zonas, esas zonas rosas, fundamentalmente dominadas por frondosas, carballo, roble, etcétera, están también muy claramente localizadas, y esto también nos alerta a veces del riesgo de hacer correlaciones, y obviamente, huelga decirlo en una sede académica, pero la correlación y la causalidad no son exactamente lo mismo. A veces, si vemos correlaciones en el territorio, no podemos inferir que haya una causa-efecto, sino a veces son dos procesos que tienen que ver con otro tercer proceso que ocurre. Y aquí es muy típico, cuando ahora les voy a enseñar que una parte grande de la población de Galicia se ha ido moviendo hacia la costa, pues alguien podría decir, bueno, pues en la costa donde tenemos eucalipto, el eucalipto atrae a la población. Como correlación absurda, si podríamos hacerlo. No, el eucalipto va a zonas donde no hay riesgo de helada, más productivas en términos de productividad vegetal, y casualmente, pues por motivos históricos, en las zonas cercanas al mar, pues las ciudades, los puertos han sido fuente de desarrollo económico y la población acaba superpuesta ahí. Luego, ojo con hacer a veces correlaciones espaciales, siempre hay que cogerlas con mucho cuidado, porque a veces nos pueden llevar a conclusiones muy absurdas. Pero bueno, este sería más o menos este gráfico. Lo voy a poner porque les voy a explicar dónde están los aprovechamientos forestales, y entonces les puede valer un poco de contexto a ese respecto. Aún así, y aún a riesgo, bueno, perdón, antes de pasar a recuperar ese gráfico, en Galicia tenemos una cadena de valor basada en el monte bastante grande, bastante importante. En el año 2023, de hecho el récord lo hemos tenido sobre el año 2022, 2.700 millones de euros de facturación conjunta de toda la cadena de valor de la madera. En 2023, esos son datos parciales, estaban cerrados en octubre, fueron un poco inferiores, pero claramente por encima de los 2.000 millones. Y por tanto, bueno, pues es una cadena de valor que está produciendo el 12% del empleo industrial en Galicia y el 1% del total de los empleados en todos los sectores. Bueno, eso es una cifra muy destacable, sobre todo en los países donde hemos sufrido un proceso de desindustrialización, pues que el sector que está dependiendo de los recursos, de un recurso como la madera, suponga más empleo industrial que la automoción, o que la energía, o que el textil, aunque siempre pensemos en Galicia y en Zara y en Citroën y en ese tipo de industrias, pues no deja de ser importante. Y creo que es un valor que hay que mantener a toda costa, porque es una parte del motor que va a mover el resto de las cosas que vamos a ver. Y además, y me gusta también poner esta imagen, en el cabo de los años, estos son solo exportaciones, hemos ido cambiando también la participación de las exportaciones que hacía Galicia en productos de madera, que en los años 90 estaban basados fundamentalmente en pasta de papel, y ahora fundamentalmente las maderas y sus manufacturas y el mobiliario han aumentado mucho su proporción. Todas han aumentado en cantidad, pero en proporción ha habido un desarrollo muy importante en productos de madera sólida, y eso también es digno de reconocer, porque bueno, pues lo ha ido haciendo la gente que tenía empresas, la gente que ha aprendido a transformar esa madera y a ser competitiva en el mercado internacional, lo cual es muy de destacar o de agradecer. ¿Qué cortamos el año pasado? Pues prácticamente 10 millones de metros cúbicos. En 2022 cortamos 11 millones de metros cúbicos, suponiendo el registro más alto que tenemos de cortas de madera en Galicia en la serie histórica. Y bueno, tenemos dos fuentes fundamentales de origen de esta madera. Aunque el 98% de la propiedad en Galicia es privada, prácticamente no existen los montes públicos, sí que existen montes de gestión pública que son privados, fundamentalmente montes vecinales en mano común, que en su día fueron clasificados como montes de utilidad pública durante la abolición de las comunidades vecinales durante el franquismo, y que suscribieron de aquella consorcios y convenios con la administración autonómica, la administración forestal, que ahora ya es la administración autonómica, y todavía permanecen bajo gestión pública, aunque sean montes de propiedad privada.
y por eso tenemos dos fuentes, los aprovechamientos madereros en montes de gestión privada y en los montes de gestión pública por la Xunta de Galicia. Pero como ven, del 9.700.000, 9.200.000 es en bosques de gestión de privados y de gestión privada. Es decir, fundamentalmente esto lo mueven las personas. Y me gusta un poco intentar explicar todo esto en esta especie de analogía de potencias de 10. Cuando yo era pequeño había una infografía que hacía la NASA en aquello, donde se veía desde una mano hasta una estrella, nos iban haciendo potencias de 10 en la escala, y bueno, pues un poco a ese respecto intenté inspirarme para explicar esto en lo que sería el sector forestal, ¿no? Galicia tiene 11 millones de parcelas forestales y 17 millones de recintos, es decir, todavía esas parcelas las tenemos divididas a veces, el 80% de las parcelas son menores de media hectárea. Estamos hablando de una fragmentación muy grande. Y pertenecen a cientos de miles de propietarios forestales. Calculamos 600.000, 700.000 propietarios forestales. Si uno echa cuenta, si somos 2.300.000 gallegos, pues eso significa que hay un propietario forestal en cada familia. Si uno hace la cuenta, pues sale a 4 personas por propietario forestal. Un monte por familia. Anualmente, y ahora veremos las cifras, se producen decenas de miles de aprovechamientos forestales en esas parcelas que compran cientos de empresas y que suministran a decenas de mercados. Y en esos mercados se abastecen millones de referencias de productos distintos y llegan a decenas de millones de consumidores. Y entender esta especie de reloj de arena invertido, porque lo podía haber puesto, digamos, continuado hacia arriba en esta especie de reloj de arena, es tan importante porque lo que está consiguiendo esta cadena de valor es que esos decenas de millones de consumidores obtener dinero de ellos y transportarlos hasta la base de la pirámide y repartirlos a esas centenares de miles de propietarios forestales. Y esto es un milagro que pasa todos los días. Es decir, que no depende de nadie, todo el mundo depende de muchas personas. Y es muy importante entender esto, sobre todo por el valor que supone y lo difícil es que si esto desaparece volver a montarlo. Esto no se para y se arranca inmediatamente. Por lo tanto, ahora mismo, una parte grande de los esfuerzos es intentar entenderlo para intentar conservarlo. Y seguro que hay muchas cosas que mejorar, pero lo primero es que no se venga abajo, pues por muchos motivos de los que algunos analizaré. En el fondo, el sector forestal de Galicia es esto. 1 millón de monigotes, de macaquiños, de gente haciendo allí su trabajo todos los días. Alguien que está plantando unos pinos hoy, que ya cortará dentro de 30 o 40 años, alguien que compró un tractor y que está cortando madera, la está llevando a una fábrica, un aserradero, el aserradero está separando el serrín, lo manda al tablero, y eso está pasando todos los días. Cada día aproximadamente hay 1.300 camiones de madera circulando por Galicia, de un lado para otro, llevando, trayendo, y bueno, vamos a decir, funciona solo, funciona casi solo, y es el pequeño milagro diario. Y en el más no depende de nadie, pero depende de todos. Y si algunos de esos eslabones empiezan a fallar, pues todo este sistema se va a resentir, es un organismo, ¿no? También es cierto que dentro de lo que sería la Comunidad Autónoma de Galicia tenemos muchas áreas distintas y hay zonas donde la actividad está muy parada, ha ido, digamos, probablemente son las zonas menos productivas, más difíciles, y hay otras donde la actividad es muy frenética, incluso dentro en una escala tan pequeña como sería una comunidad autónoma como Galicia, que no es muy grande, aún podríamos ver muchas diferencias. Y como ven ahí, hay 19 ayuntamientos, el 6% de los ayuntamientos suponen ya el 25% de las cortas. Y 50 ayuntamientos suponen el 50% de las cortas de Galicia. Si Galicia supone el 50% de las cortas de España, hay 50 ayuntamientos en Galicia que suponen el 25% de las cortas de España. Y sin embargo hay otros que prácticamente no aportan. Y es muy importante entender qué está pasando ahí y, sobre todo, qué podemos hacer para que siga pasando si realmente nos interesa esto. Desde el punto de vista de la despoblación, dije, pese a que Galicia no es ese sitio que pueda aparecer en rojo cuando hacemos el mapa a nivel español, sí que, bueno, ven toda esa zona roja de la costa, donde se ha ido concentrando la población desde hace 100 años, y las zonas del interior, a excepción de las capitales provinciales, son las que han ido perdiendo grave población. Si volvemos a mirar ese mapa que les decía antes, pues podemos sentirnos tentados a hacer algunas correlaciones espaciales arriesgadas, no siempre probablemente ciertas, pero como mínimo nos inspiran algunas preguntas, ¿no?
decía antes, esa zona azul es la zona de más concentración de población, pero, por ejemplo, esas zonas negras que se ven ahí son los incendios del año 2022, que, como ven, también aparecen en zonas las más despobladas que tenemos aquí. Es muy probable que la correlación directa no sea, pero ahí hay factores que están interaccionando y que tenemos que intentar entender mejor. Y desde el punto de vista de la distribución de la propiedad, todo eso que ven rojo ahí son las comunidades de montes vecinales en mano común, una propiedad germánica, privada de un colectivo, es propiedad privada colectiva. Me gusta definirlas como es la propiedad de los comuneros del futuro. Uno es comunero si vive en un pueblo, si se va deja de tener derechos. Y si uno pasa a vivir, cualquiera de ustedes va a vivir a mi pueblo, pues pasará a ser comunero igual que lo soy yo. Es decir, depende de la tribu. Es una forma de propiedad absolutamente germánica, está basada en la tribu. Si vives en la tribu, tienes derecho a tener aprovechamiento en ese monte. Y como ven, también hay una asimetría de cómo está distribuido por Galicia. Prácticamente en la provincia de Coruña casi no hay, y sin embargo, en zonas de la costa de Pontevedra y sobre todo el interior de la montaña de Ourense es muy abundante. Y me voy a referir a ellas porque, igual que el tamaño medio de una propiedad en particular en Galicia puede ser de 2 hectáreas divididas entre 5 y 7 parcelas, la propiedad vecinal, la propiedad media es de 250 hectáreas. Y por tanto es una unidad de gestión que tiene una mayor capacidad de realizar determinados tipos de gestión forestal, ordenación, silvicultura y en el fondo muy conectada con el desarrollo rural, porque solo las personas que viven allí son los que van a tener derecho a esos aprovechamientos, a recibir dinero o a recibir beneficios de esos aprovechamientos. Y la comunidad vecinal es una herramienta muy importante porque, desde el punto de vista de su régimen fiscal, pese a que paga el impuesto de sociedades, el 25%, un tipo reducido del 25%, una comunidad vecinal solo tributa por aquellos ingresos que reparte entre los vecinos, pero no sobre aquellos que se invierten en bienes de carácter social de los vecinos. Es decir, si la comunidad de montes vecinales en mano común, como ha pasado en algunos casos, pues crea una infraestructura de uso del pueblo, incluso a veces su saneamiento, donde no llegan los ayuntamientos, en algunas aldeas, por la propia comunidad pone el dinero para hacer ese tipo de cosas, no tributan por ello. Y hay comunidades que no reparten ni un duro, pero reinvierten todo en su propio pueblo. Y eso está ocurriendo, que uno vaya a un pueblo de la montaña de Lugo y encuentre de repente una aldea muy pequeña que tiene una aula informática para los chavales. Bueno, pues la paga la comunidad de montes. Y esto es una palanca muy interesante de este desarrollo rural. Es cierto que los sitios de donde existen montes públicos, pues ahí tenemos la figura interpuesta del ayuntamiento que sería capaz de hacerlo. Pero aquí, entre comillas, y vuelvo al ejemplo, es la tribu la que decide qué es lo que puede hacer. Y como ven, pues tenemos comunidades en zonas muy pobladas, como en la provincia de Pontevedra, y comunidades en zonas muy despobladas, como en la provincia de Ourense. Pero es una oportunidad también muy importante para analizar. Las cortas de madera, estas cortas que se hacen al año, esto que tienen ahí es 600.000 cortas de madera georreferenciadas en toda Galicia. Los polígonos que ven más grandes no es que la corta haya sido todo ese polígono, sino que es la parcela catastral a la que está asociada, y como es una comunidad de montes, la parcela es más grande. No significa que toda esa zona, sobre todo las parcelas más grandes, es donde se haya cortado toda ese área. Pero bueno, ven como en algunas zonas pues hay una marea de microcortas que se pueden ver algo así. Esto es entre la zona de Ortigueira y Cerdido, en el norte de Galicia. Bueno, pues ahí ven con los colores como prácticamente cada año se están cortando parcelas. A veces, bueno, uno ve esto y le resulta absurdo que se haya cortado un cuarto de hectárea, al año siguiente se corte al lado. Se ponía a haber puesto de acuerdo y haber cortado las dos. Pues no pasa. Como tampoco vamos los dos juntos a la universidad en el mismo coche viviendo en el mismo pueblo, y eso a mí me pasa, ¿no? Es decir, bueno, el ser humano es lo que es, y lo típico es que podríamos ser mucho más eficientes si hubiera una mejor coordinación, y ahí sí que hay entidades asociativas de los propietarios que están intentando en la medida de lo posible ayudar a mejorar la eficiencia y por tanto mejorar el retorno económico que puedan tener estas cortas para los propietarios. Pero bueno, ya pueden ver cómo puede ser un paisaje de un área intensamente gestionada en el norte de Galicia. ¿Dónde se corta la madera? Bueno, pues de todas esas 600.000 cortas hemos hecho unos mapas. Vale, hemos hecho unos mapas de calor y bueno, más o menos ven que es absolutamente heterogéneo en el territorio. No me voy a parar mucho con esto. Sí que es muy importante además que no que tengamos mucho, sino que sea continuo durante el año.
Son todos los permisos de corta que se piden a lo largo del año, aproximadamente, bueno, como ven, esa línea roja es la media semanal, hay actividad todo el año. Si es estacional, el efecto sobre el desarrollo de la población y la fijación de la población es muy bajo. Mueves a la gente, hace el trabajo y se vuelven para su sitio. Sin embargo, si el trabajo es continuo a lo largo del año, entonces sí que puede haber gente que directamente reside allí y empieza a ser más eficiente tener cuadrillas, tener personas, que alguien monte una empresa para hacer aprovechamientos forestales, etc. Ya no es solo cómo lo distribuimos espacialmente, sino cómo distribuimos temporalmente. Es muy importante, muy importante. Cuando estemos pensando en desarrollar o implantar o intentar fomentar ese trabajo en los propietarios privados, hay que intentar dar ese soporte temporal, porque si no, al final, alguien viene, hace y se va, y eso se pierde muchas oportunidades de desarrollo poblacional. ¿Quién corta? Hemos hecho un trabajo dentro del inventario forestal con el Instituto de Estadística de encontrar quién es el propietario forestal, ¿no? Como ven, al año hay unas 114.000 cortas de madera al año que hacen 36.000 personas, 43.000, 35.000, 36.000, no son siempre las mismas, con lo cual, al cabo de varios años, bueno, nadie se ha hecho millonario con esto, pero un montón de gente ha recibido dinero, y eso es muy importante para esta fijación de la población. Y la mayor parte de lo que se corta es la gente que está en el sitio, y ya no solo que esté en Galicia respecto a los que están fuera de Galicia, siempre hemos sido migrantes, pero normalmente los que más cortan son los que están en Galicia, pero no solo en Galicia, no lo tengo aquí detallado en la tabla, pero la mayor parte de la gente que corta es la que vive en el mismo ayuntamiento donde se realiza la corta. Siempre hemos querido decir, bueno, al final la gente se va del pueblo, se fue a vivir a Coruña, pero sigue cortando la madera. Acaba dejando de cortarla, tarde o temprano. La distancia es el olvido. Y si encima pasa una generación más, pasa de los padres a los hijos, y a los hijos dejan de ir a donde está la parcela, y eso acaba perdiéndose. Tampoco es para volverse rico. Si empieza a suponer un esfuerzo, la gente tiene su trabajo, tiene su familia, deja de hacerlo. Entonces es muy importante casi verlo al revés. En el momento que perdemos población, tenemos riesgo de perder también aprovechamiento forestal. Y el opuesto no sé si funciona, pero desde luego, si perdemos una cosa, la gestión forestal a distancia, al menos en nuestro caso, con los tamaños de parcela que tenemos, no es tan eficiente. ¿Quién corta? Pues personas que tienen de media 70 años. Bueno, los padres de familia, los abuelos, mientras, como se dice, mientras estoy vivo voy a ser yo el que tenga a mi cargo las parcelas. Lo cual está bien, probablemente con esa edad tenga más tiempo, pero probablemente eso significará que los que tienen pues, 40 años, que es la siguiente generación, y mucho menos los que tienen 18, que será la tercera, ya saben qué está haciendo el abuelo en el monte. Se ha ido otra vez para el pueblo, está allí mirando otra vez las parcelas, ¿no? Sobre todo si alguien de repente pues tiene un fallecimiento familiar, como hemos tenido algunos, y dicen, hay que encontrar 40 parcelas perdidas por un monte más o menos continuo. Bueno, pues acaban abandonadas todas. Y esto es un riesgo muy importante, porque esto es una bomba de relojería. Si alguien dice, ¿quién cortará la madera dentro de 20 años? Pues es muy probable que estos no. Y a ver cuántos de sus sucesores lo van a hacer. Y esto es un riesgo. Y además son jubilados, son pensionistas. Bueno, déjame que un poco que quede con este concepto. Además son pensionistas. Y con esto estamos midiendo el papel que el sector forestal está suponiendo, ya no por un problema de despoblación, sino como sistema de previsión social. La mayor parte de las personas, sobre todo la gente que todavía sigue vinculada al medio rural, es gente que cobra pensiones muy bajas. Incluso gente que hizo pensiones agrarias en su día. No nos podemos imaginar cuánto está suponiendo el aprovechamiento forestal en conseguir que esas personas vivan con una calidad de vida muy buena y que además sepan que tienen recursos para vivir, no dependan de sus hijos o incluso hay residencias que están asumiendo dinero que procede directamente de los montes de las personas que están en las residencias para tenerlos allí. Y es muy importante. Y lo que ha supuesto eso en momentos de problemas económicos, crisis económicas, crisis de desempleo,
que tengas 2 hijos en casa que hayan perdido el trabajo, pero el padre tenga unas parcelas de madera que cortar, es la diferencia en pasarlo mal o pasarlo muy mal. No te va a salvar, pero te va a aguantar 1 año, 2 años, que puede ser la diferencia entre tener un poco de posibilidades de salir adelante por montar un pequeño negocio. Las personas que ya se jubilan y que tienen unas pensiones muy bajas o que caen enfermas, si son capaces de haber conservado sus parcelas y tienen ahí unos pequeños activos, saben que son autosuficientes económicamente. No nos podemos imaginar lo que es. Pero yo, cuando voy al banco, si meto mi dinero en un fondo de pensiones, tengo un descuento en mi declaración de la renta. Si meto el dinero en las parcelas de mis padres, no. Por lo tanto, en vez de ir ayudando a mi padre a gestionar sus parcelas, lo que estoy haciendo es metiendo el dinero en un fondo que estará en las Islas Caimán o no sé dónde estará. No creará empleo y además nos desvinculará de ese tipo de cosas. Esto sigue siendo un ahorro y un sistema de previsión social. Y eso, en áreas rurales, es increíblemente poderoso, pero increíblemente poco valorado. Y creo que es muy importante verlo. Bueno, ya tendrán acceso a esto. Es muy importante ver esto, que es directamente ver cómo en aquellos sitios donde los cambios porcentuales de población han sido más grandes, donde se ha perdido más población, es donde se sigue contribuyendo más con la madera al PIB neto del ayuntamiento. ¿Vale? Es decir, donde hemos perdido todo, lo último que perdemos es el aprovechamiento de madera, porque es lo que necesita menos cuidados diarios y lo que al final pues, supone recoger los retornos de los últimos 30. Sí, lo dejo, pero esto era también importante. Por terminar, y a modo de conclusión, el aprovechamiento forestal no va a solucionar la despoblación. Abandonen toda esperanza de que lo haga. Como no lo va a solucionar otro tipo de cosas. Vale. Tenemos que intentar entender el territorio como este cesto, como un cesto. No hay ningún mimbre que aguante el cesto y lo aguanta entre todos. El aprovechamiento forestal va a ser un mimbre imprescindible de este cesto. Pero no podemos pedirle, por su dificultad de los retornos y por sus problemas que tiene en sí mismo, y porque si fue de lo primero que se ha ido abandonando es porque es menos atractivo, es decir, no va a ser él que solucione, no es la esperanza blanca. Y no me gustaría, digamos, sobrevender una posibilidad. Ahora bien, no va a haber desarrollo y mantenimiento de la población si no está contribuyendo lo suficiente. Y yo creo que esta es la imagen que me gustaría que les quedara y de lo que hemos ido aprendiendo, de lo que hemos visto en Galicia. Es un mimbre imprescindible del cesto. No lo vamos a tener si eso no funciona, pero él por sí mismo no va a ser capaz de aguantarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por esta presentación tan informativa y con tantos titulares. Y ahora voy a pedir, por favor, que tanto Gabriel como Marian suban al estrado. Y vamos a empezar por Gabriel. Voy a dar algunas líneas para presentarle. Gabriel es funcionario de la Junta de Andalucía en diferentes destinos en la Administración Forestal Regional desde hace nada más y nada menos que 25 años. Actualmente está adscrito a la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad en calidad de asesor del director general y es miembro del equipo coordinador para la redacción de la nueva Ley de Montes de Andalucía y del programa de impulso a los aprovechamientos de la madera en la región. Y además ha presidido la Asociación de Forestal Andalucía, AFAPROFOR. Buenos días, Gabriel, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, Pablo. En primer lugar, a mí me gustaría preguntarte que desde el rol de la Administración Pública, ¿qué programas y qué estrategias estáis impulsando en la Junta de Andalucía para poder combatir la despoblación y promocionar el monte como motor económico? También si nos puedes dar unas pinceladas sobre futuras inversiones, te lo agradeceríamos. Muy bien, muchas gracias. Ese mismo. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a la concurrencia.
Bueno, antes de nada me gustaría agradecer la invitación del equipo de Antolino, a la que acudimos, y utilizo el plural de modestia porque me gustaría venir un poco más acompañado, pero siempre que se nos llama. Y además, al principio lo hacíamos con mucha curiosidad y ahora con la certeza de que de aquí salen siempre derivadas muy importantes, muy potentes. De hecho, gran parte de lo que se está promoviendo ahora desde la Administración Forestal en relación a los aprovechamientos de la madera tiene en gran parte que ver con otras iniciativas que han partido desde esta universidad y desde estos mismos equipos. Me preguntabas qué iniciativas. La más importante conceptualmente es el programa de impulso de los aprovechamientos de la madera, que era algo de lo que adolecíamos. Teníamos unos planes anuales de aprovechamientos en los que se incluía también la madera, pero con una filosofía muy distinta a la que se pretende plantear, ¿no?, desde este programa. Es un programa que está todavía en pañales. Esta semana, de hecho, vamos a sacar ya por fin los pliegos para un servicio, para hacer un diagnóstico. Antes se comentaba que nos faltaban datos, ¿no?, para poder decidir en relación a la gestión del bosque, a la gestión incluso del agua. Y necesitamos esa información, porque los proyectos de ordenación, que deberían ser ese recipiente donde la hubiéramos ido alojando, en los últimos años se han desvirtuado. Esto es algo que a lo mejor no nos gusta reconocer, pero se han desvirtuado en la medida que se han desvirtuado otras cuestiones, como aquellos estudios de impacto ambiental originales, etcétera. Y ahora con este nuevo enfoque pues tenemos que recabar esa información y luego saber trasladarla debidamente. En el último anuario de estadística forestal publicado, que creo que es el del 2021, Andalucía solo aporta poco más de 32.000 metros cúbicos de madera con corteza en 8 provincias. No lo voy a comparar, ¿no?, con la cornisa cantábrica, con Galicia, donde solo La Coruña aporta más de 4 millones, pero sí es cierto que nosotros no estamos, por un lado, aprovechando todos los recursos y ni siquiera estamos trasladando los datos de los que sí aprovechamos con eficiencia. Por tanto, tenemos una, que es la mala noticia, todo por hacer casi, y la buena es que por fin empezamos a apuntar en una dirección, que es la de poder hablar del aprovechamiento, poder hablar de la gestión y retomar algo que ya hubo en su momento, no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España. Y aunque alabo la visión que siempre se da desde esta casa a lo que se acomete, en el caso del agua y de la gestión forestal sí me gustaría poner en valor algo que la Administración Forestal, pionera de España, hablo ya de hace muchos años, sí que tenía muy clara esa relación entre la gestión del agua y lo forestal. Las primeras divisiones operativas de la Administración Forestal española se llamaban divisiones hidrológico-forestales, es decir, vamos a por ello, está muy bien, pero no perdamos de vista también ese acervo histórico que hay, que fue interrumpido, y tenemos que poner encima de la mesa todos los ingredientes del cocido que nos hemos cocinado. Es decir, yo creo que la sociedad es consciente ya de que cuando tiene intereses en una materia, en un objeto, y va a por ello, se consiguen cambios. Necesitamos que la sociedad en su conjunto reclame gestión forestal, reclame esa gestión del agua, para que los gestores de la administración pública, y hablo de del máximo nivel, interioricen esa demanda y destinen recursos, porque sin recursos nada de esto es posible. Y lo enlazo con lo que comentaba Juan, que a pesar de eso, la gestión forestal no es la solución a la despoblación. Ni siquiera es una consecuencia la falta de gestión forestal de la despoblación. Esto es una cosa muy compleja, como él ha comentado antes. Pero en cualquier caso, si queremos funcionar en Andalucía, como esa diapositiva que ha puesto, tan fabulosa, ya me la pasará, de los muñequitos moviéndose, tenemos que contribuir a ello en la medida de nuestras posibilidades.
Me gustaría también hacerte otra pregunta con respecto al tema de la compra de proximidad. Se calcula, se estima que aproximadamente el 17% del PIB corresponde a la compra pública verde. Entonces, quería conocer qué iniciativas estáis tomando en este sentido para impulsar esta compra pública de proximidad y qué colaboraciones estáis desarrollando para poder dinamizar con otros agentes del territorio la prescripción de la madera en el sector. Hola. Bien. A ver cómo salgo de esta. Pregunta complicada. Bueno, con respecto a la compra verde, sí, es muy sencillo. Estamos en pañales también y la buena noticia es que desde la Dirección General de Política Forestal se está apostando y se está proponiendo. Esto no es una cuestión de carácter político, es muy técnica. Desde un servicio en concreto, el de Gestión Forestal Sostenible, que es uno de los 5 de esta Dirección General, se ha lanzado una propuesta que excede a la propia Consejería de Sostenibilidad, de Medio Ambiente, para entendernos, para que no solamente nosotros desde la Dirección General, no solamente nosotros desde la Consejería, sino que el conjunto de la Administración Pública de la Junta de Andalucía tome conciencia de la necesidad de tener el origen controlado, de tener esa trazabilidad, de que los productos que compramos provienen de esa gestión forestal sostenible que queremos realizar en nuestros montes y fomentar en los privados. Y en ese sentido, pues bueno, estamos a la espera de la respuesta que entendemos que será positiva, puesto que ya engrana con una ley, la de economía circular, que está en marcha, ¿no? Y bueno, con respecto a los actores, pues muchos, desde organizaciones que te sonarán, como la de PFC, FSC, que son certificadores de carácter forestal, a los convenios que se están promoviendo. Hablo a nivel de la Junta en su conjunto, porque nuestra consejería todavía vamos con un poquito de retraso en esto, y yo creo que hay que admitirlo para que de verdad tomemos conciencia y cartas en el asunto. Y es que, por ejemplo, tenemos un convenio que se firmó en esta casa gracias al impulso que se hizo desde aquí entre la Consejería de Fomento, la Universidad de Granada, a través de la agencia de ABRA, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y los gestores y propietarios principales de esta comunidad, pues no estamos en ese convenio, y no lo estamos seguramente por una falta nuestra, ¿no?, que tenemos que enmendar a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Y ahora paso a Marian Núñez. Marian es presidenta de la Asociación de Propietarios Forestales Andalucía Oriental, FORET. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Dirección Económica Financiera por ICADE y máster en Análisis de la Información y Producción de Inteligencia para la Toma de Decisiones por la Universidad Carlos III y Rey Juan Carlos de Madrid. Marian, a mí me gustaría a ver si nos puedes comentar qué retos tenéis por delante desde la propiedad forestal privada en la actualidad y qué programas o iniciativas creéis que pueden desarrollar otros agentes como la administración pública o desde las universidades para poder favorecer la situación de los bosques. Pues, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, nosotros desde la asociación, yo como reto, pues hay muchos, pero vamos, lo centraría, siento repetirme, pero yo creo que una de las cosas principales es tener el movimiento, o sea, la asociación, pues con un peso mucho mayor del que tenemos, y es culpa de todos, incluidos los propios propietarios, y para ello, porque tenemos muchas dificultades, ¿no?, para poder localizar también, inventariar, identificar. El tipo de propiedad es una propiedad mucho más grande que la que hay en Galicia. Las características que tú has dicho de personas mayores, hay muchas personas mayores, sus hijos se desvinculan, ellos ya son mayores y no pueden ocuparse. Los proindivisos son muy complicados de gestionar y la gente lo deja. Otros propietarios gestionan y lo hacen bien o como pueden, pero desde luego hay un reto muy grande que es incrementar y crear asociaciones, no solo la nuestra, pero en términos generales o de tipo federativo, como hay en Castilla y León, donde se aglutine todo el sector forestal y nos apoyemos todos. Porque en Andalucía yo creo que ahora hay que empezar de nada, de muy poquito.
porque ha desaparecido todo. Ha desaparecido la cultura forestal de los pueblos, ha desaparecido los profesionales del monte, han casi desaparecido aserraderos. En Granada había en el año 70 43 aserraderos y hay, no sé, 2 a lo mejor, o uno va a Fiñana, todo el mundo que es Almería. Entonces, es que hay todo por montar. Las asociaciones, yo creo que vamos a poder, de montes privados, van a ser fundamentales para… Somos 3/4 partes del territorio de forestal. Entonces, es muy importante. Y la Administración que puede, o creo yo, podría ayudar, pues verdaderamente creando apoyo y asignaciones a las asociaciones de propietarios forestales. Asaja, que está fenomenal y tiene su parte forestal, pero es residual. Entonces, hay asignaciones para las asociaciones de agricultores, de ganaderos, de otras asociaciones, pero no hay una línea específica para apoyar a las asociaciones forestales. Y es que eso yo lo veo fundamental. Entonces, tenemos mínimos recursos, con lo cual tampoco podemos crecer y es una pescadilla. Pues no sé si vía una línea de ayudas o asignaciones, siempre que en fin, que sean asociaciones serias, que lleven sus años y que se pueda testear, ¿no?, su función. Eso es una. Después, por ejemplo, otro reto importante, pues identificar, no sé, había apuntado aquí 2 o 3 cosas. Bueno, sí, hacer que las propiedades sean rentables. Porque, claro, si no hay rentabilidad, ¿dónde vamos? O sea, los propietarios, y también para la propiedad, para el monte privado, tiene que ser rentable, porque si no es rentable, la gente lo abandona también. Entonces, ¿cómo hacemos rentables? Que luego también me gustaría preguntar a vosotros, pues los pinares, ¿no?, que es donde estamos ahora. En Andalucía Oriental hay más de 1 millón de hectáreas de coníferas y hay aproximadamente 500.000 hectáreas de montes privados. Ahí se divide más porque en los otros la superficie forestal en privado y público es mayor, pero aquí es como al 50%. Y luego está la distribución hay una masa ingente, que no sé exactamente cuál es, de pino carrasco, que es muy problemático, muy abandonado. Todos los pinares están muy abandonados y con unos problemas de raquitismo de todo tipo, ¿no? Entonces, crear un presupuesto de verdad. Es que no hay dinero. Es que podemos todos, el otro día, hace 6 meses se firmó un acuerdo por los bosques, un reto global, donde hasta las ONGs ambientalistas, donde estaba Greenpeace, donde estaba Ecologistas en Acción, donde estaba WWF, y han firmado un acuerdo por los bosques donde ya se pide que haya una gestión activa, incluso estas sociedades, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos ponemos ya y se designan presupuestos? ¿Cómo va a planificar un propietario o nadie con algo que no sabes? No sabemos, no hay una planificación y nosotros de repente vienen los PDRs y dicen, vamos a ver, una asignación. Los agricultores saben la PAC que tienen, nosotros andamos en que no sabemos nada, en que tenemos unos años por delante y no sabemos exactamente cuándo va a venir, qué requisitos van a tener, cómo va a ser. Entonces, yo creo que necesitamos, ya ha llegado el momento de que todo el mundo se junte, haya un pacto por los bosques y se meta dinero en el sector a todos los niveles. Si no, es inútil, no hay dinero. Y Marian, con respecto al mensaje que te gustaría trasladar a la sociedad, ¿qué te gustaría comentarles para que se entienda la importancia del sector, de los productos y de los servicios que ofrece? Pues a mí me encantaría poder llevar otra persona que se explique mejor, pero vamos, sobre todo que entienda la labor importantísima de los bosques, el vivir en armonía con la naturaleza, el marco global para la biodiversidad, el Pacto Verde Europeo. Es que vivir en armonía con los bosques es que los bosques estén sanos, estén cuidados, se gestionen conservando, se conservan gestionando, me da lo mismo, pero que haya entonces alguien que transmitiera a nivel desde los colegios, donde se explique de verdad el capital natural, el patrimonio natural que tenemos. El PIB nacional debería valorarse en los bosques y estar cuantificados. Hay una serie de valores, de servicios ambientales, ecosistémicos, que valen muchísimo, que es una parte importantísima. Y antes Javier Navarro hablaba de la importancia cuando hablaba del parque natural y tal, y que la biodiversidad, dejando un poco la biodiversidad, yo creo que hay que meter todo, hay que meter la biodiversidad, el servicio de agua. Yo creo que la ciudadanía entiende muy bien a lo mejor la problemática y sería una buena, todo el tema del agua.
El tema del agua es más fácil de explicar que a lo mejor el tema de cortar árboles y tal. Y poco a poco ir introduciendo la importancia de la gestión del agua, que hay que pues hacer unos aclareos forestales, tal, pero sin tampoco traumas ni tampoco, no sé, o sea, que hay que empezar a hablar de esto y hablar en otros entornos que no sean los nuestros, donde estamos todos los mismos. En este sentido, Gabriel, creo que desde la Junta estáis impulsando un futuro foro de arquitectura, madera y corcho para dirigiros a los arquitectos y otros prescriptores de estos productos, ¿no? Sí, pero si me lo permite, Sí. como esto es un debate, Claro. me gustaría hilar con lo que ha comentado, porque esto del foro está muy bien, pero no deja de ser un foro donde vamos a hablar de cosas y como ya estamos hoy en uno, Sí. vamos a hablar de estas cosas directamente. Luego si quieres te lo cuento, si me lo permite. Sí, por supuesto. Hablaba de Marian, del tema de presupuestos. Yo vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. Hasta que la sociedad globalmente no demande esto con la misma insistencia que en su momento se demandó la educación, la sanidad pública, etcétera, esto no va a estar al nivel de la educación, de la sanidad pública. Por tanto, cuando discutimos relaciones de puestos de trabajo a nivel de delegaciones, como hace un momento comentábamos, primero tenemos que esperar a que entren los profesores, los maestros, los sanitarios, los no sé cuántos, y luego, si queda algo, estamos los forestales. Tenemos que trasladar esa cualidad estratégica que no solo el ponente de esta mesa ha recalcado, sino el anterior también. Tenemos que ser conscientes de que, sin ser la solución global a nada, somos una pieza indispensable, somos uno de esos mimbres, pero además, territorialmente ocupamos la mitad de la superficie. Ya ahí somos importantes. En cuanto a recursos, somos los gestores de los recursos, no hablo de la administración, hablo de los gestores, montes públicos, montes privados, de los recursos naturales renovables. Hay que pedirlo. Yo celebro que en ese pacto se hayan sumado Greenpeace, WWF y no sé cuántos más, que son parte de los responsables que han hecho que no tengamos esos presupuestos, porque han trasladado durante décadas a la sociedad una visión que confrontaba con la cultura forestal clásica. Y eso hay que decirlo. No se trata de buscar responsabilidades ni de decir tú eres menos viejo que yo en estas cuestiones. Se trata de comprender de dónde venimos para no volver a repetir esos errores. En el programa de impulso de la madera, una parte importantísima que hace unos años no hubiese entrado, hace unos años no hubiese habido programa de impulso a la madera, es el plan de comunicación. Tenemos que comunicar a la gente, y del mismo modo que todos recordamos ese anuncio de Pezqueñines no gracia, muy intuitivo y no se nos olvida, yo me acuerdo y ya empiezo a acumular trienios, resulta que la gente todavía no tiene muy claro y se producen situaciones paradójicas como que un grupo social te demande el uso de recursos naturales renovables para luchar contra el efecto invernadero de los gases contaminantes, etcétera, etcétera, y cuando luego vas a cortar madera para proporcionársela, se oponen a la corta de madera. Entonces, hay que empezar, es algo muy básico. Y algo que yo celebré mucho cuando empecé a venir a estos foros con el Wood for Future de esta casa, era que por primera vez los forestales andaluces empezábamos que no había tantos como hoy, y celebro también ver a cada vez más forestales, estábamos rompiendo nuestra costra endogámica y viendo que había vida más allá y que además la gente se interesaba por los productos que nosotros podríamos en un momento dado suministrar a la sociedad. Y eso que para mí era motivo de celebración entonces, ahora mismo me produce cierta desazón, porque los que estamos aquí ya estamos de acuerdo. Tenemos que ser capaces de trascender a los que no vienen, y habría que invitarlos de alguna manera, incluidos a esos grupos de presión que sabemos que pueden llegar a ser incluso contrarios, para que el debate se produzca ya y no cuando hayamos hecho inversiones en maquinaria, en industria, que se pueda ir al traste. Y bueno, si quiere,
corto y ahora vamos, porque tengo más cosas. Vale, bueno, puedes seguir. Bueno, pues por ejemplo, el tema de la estacionalidad, necesitamos, y ahora que no estamos la Administración Forestal, no sé si por suerte o por desgracia, vinculados a el potentísimo dispositivo contra incendios de Andalucía, debemos empezar a trabajar para que ese parón veraniego que había con respecto a la explotación de los recursos forestales, mitigarlo en la máxima medida posible, porque si no, no es viable que una empresa invierta en maquinaria forestal pesada si la va a tener que llevar a más de 150 kilómetros de distancia durante el verano, con lo cual ya dejan de ser competitivos y ahí hay mucho que hacer. Muchas gracias, Gabriel. A mí me gustaría preguntar si alguien del público quiere intervenir para poder trasladar el debate. ¿Tenéis alguna pregunta para dirigir a alguno de nuestros tres ponentes? Ha quedado todo clarísimo, por lo que veo. Sí, Antolino. Por romper un poco el hielo, yo estuve ayer echando la siesta en la Sierra de Huertos, debajo de un pinar que ahora están haciendo el tratamiento silvícola, con unos clareos, se están cortando pinos enormes, ¿vale? Con una sección enorme, y es muy fácil ahí que cualquier persona vea lo beneficioso que va a ser ese tratamiento silvícola que está haciendo la Delegación de Medio Ambiente, a quien felicito para que por esa labor de impulso de esos aprovechamientos y de esos tratamientos. Sí, a la gente hay que llevarla a que vea eso. Es decir, como un monte hace 15 días en el tratamiento era un monte, con esa foto que nos ha enseñado Sergio Marcos, desolado, donde no hay una gota de agua. Después del tratamiento, allí entra la luz, va a germinar mucha vegetación, va a haber mucha regeneración natural de nuevos pinos, y estaba todo el camino lleno de grandes trozas en apeadero, y no pasa nada, porque aquello es sostenible y se va a regenerar. Hay que dar visibilidad a esos tratamientos silvícolas intensos, porque allí había mucha madera cortada, y romper un poco y quitar esa careta, ¿no? Que la gente vea eso. Sí, si me lo permite, lo enlazo con un gran hito que hay al respecto, no solo de lo que tú planteas, sino de todo lo que se está hablando aquí, que es la nueva Ley de Montes. La nueva Ley de Montes, de la que no puedo todavía desvelar mucho, en un par de meses tendréis los contenidos del primer borrador para poder compartirlo. A ese respecto va a crear una red muestra en la que de montes, no solo públicos, sino también privados, en los que consideremos que se está haciendo una gestión forestal ejemplar para que la gente pueda ir y conocer todo el entramado y que pueda ver, como va uno a ver un piso piloto, no solamente las tripas del aprovechamiento, sino el resultado final, porque pasada una primavera la cara cambia mucho también, ¿no? Y esto puede contribuir a que no solamente el público, sino que incluso algunos colegas de profesión que están un poco más alejados de esta visión nuestra, pues puedan comprender las virtudes de todo esto. Aprovecho y le hago una réplica a Pipo, que no lo veo. Con respecto a lo de la ley, tienes razón y coincido contigo en que poco se habla del agua en la gestión forestal. Está en la base de los beneficios ecosistémicos, y ahora me gustaría hacer una precisión sobre eso también. En el caso de aquel día, la jornada iba fundamentalmente destinada a hacerle un guiño a la propiedad privada, y centramos, como bien sabes, la temática en eso, y pues no fuimos capaces de llegar a ese punto, pero llegará y a no mucho tardar. Y con respecto a lo de hacer rentables los montes, aquí estamos hablando de madera desde hace ya un par de años, ahora empezamos a hablar de madera y agua. Cuanto antes debemos hablar del resto de beneficios que el ecosistema forestal produce, y que cuanto antes hay que ponerlo en esa cadena de valor, porque si no, la rentabilidad de los montes no se sostiene. Y si la sociedad quiere exigir determinados paisajes para garantizarse esos beneficios, y hablamos no solo de agua, sino de CO2, de biodiversidad, de recursos naturales renovables, y esa función social limita el derecho de propiedad, hay que compensarlo de alguna manera para que todo el mundo salga ganando, y no solamente una parte.
Me gustaría alargar el debate, pero es verdad que vamos muy mal de tiempo, tenemos que cerrar. Yo, de todos los conceptos que se han comentado en esta mesa, me quedo con dos. Uno de ellos es el conocimiento, el poder valorizar económica y ecosistémicamente los territorios para poder tomar decisiones, para poder gestionarlos e impulsar los bosques y la madera y los productos de madera. Y luego un segundo concepto, que es el de comunicación. El no solo dirigirnos al sector, sino de establecer alianzas con agentes que no pertenezcan estrictamente al sector en el que trabajamos, sino también hablar y dirigirnos a la sociedad para poder impulsar esta idea del valor de los bosques, de los productos y sus servicios. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ya podemos terminar. Gracias.